De Mateo, capítulo 5 y versículo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 13. Mateo 5:13 leemos lo siguiente: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Padre Celestial, nos encomendamos ahora a ti, para que nos ayudes, Señor, a meditar tu palabra, a entenderla y poder aplicarla a nuestras vidas. Guía tú, Padre, este momento, Señor, también, en el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí estaba el Señor Jesús hablándole a sus discípulos. En el capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y aquí tenemos lo que conocemos como el Sermón del Monte. Aquí tenemos las bienaventuranzas, los primeros versículos. Y aquí tenemos ahora unas cuantas explicaciones y unas cuantas enseñanzas interesantes, cada una de ellas, por supuesto. Y tenemos este versículo conocido, después el que viene es el siguiente, como el que hemos cantado ahora Carol y yo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y sobre estos versículos estuvimos dando unas muy pequeñas devociones a los monitores en el campamento de Semana Santa. Y había ahí bastante tema, obviamente, para sacar, y quería también compartir con vosotros algo en esta mañana. En el versículo 13, específicamente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Conocéis esa expresión que dice, no? ¡Ay, qué salado que eres! Pues no tiene nada que ver con esto, ¿vale? No tiene nada que ver con esto. Es muy diferente el énfasis que está haciéndole aquí el Señor a esta palabra sal. A esta palabra sal. La sal es una sustancia. ¿Alguien sabe la fórmula de la sal? Muy bien, ¿alguien ha dicho? Cloruro de sodio. Muy bien, muy bien. Hay una composición de elementos químicos, cloruro de sodio. Y existen diferentes tipos de sal, definidos básicamente por cómo se consigue la sal. Lo conocemos muy bien, ¿no? Lo que es la sal marina. Creo que es lo que solemos usar en casa para cocinar. Y dependiendo de cómo está tratada, purificada, etcétera, pues hay sal más grande, más pequeña. Pero la sal se puede conseguir por diferentes formas, dependiendo de su origen. Por ejemplo, por evaporación, la sal marina o de manantial. Sal marina, entonces se evapora lo que es el agua, lo que contiene la sal, suele ser el agua, y ahí queda la sal. También se obtiene por extracción de una roca, de un mineral, que se llama halita con H, al principio. O también por concentración, que se consigue al hervir una planta que se encuentra en el desierto de Kalahari, que no tengo ni idea de dónde está. Alguno busque en el Google y busque el desierto de Kalahari. No sé si estará por Asia, por ahí debe estar, supongo. Podemos decir que la sal es la única roca que los humanos comen. Los niños a veces se ponen tierra en la boca, pero es verdad que les decimos, no, niño, quita, porque eso no se come. Pero la sal es un mineral también, y que comemos los humanos, es el único, se puede comer, que es comestible. Y la sal se usa básicamente para dos cosas. ¿Alguien sabe decirme la primera de ellas? La que hacemos cada mediodía, normalmente. Para condimentar la ensalada, ¿no? O para cocinar, ¿verdad? Para condimentar los alimentos. ¿Alguno de vosotros quizás está recetado por el médico que no puede comer con sal? Sin sal, tienes que comer sin sal. ¿Por qué? Porque es por causa de la presión, ¿verdad? O de la tensión. Por causa del corazón también. Y también se usa, ya no se usa para eso tanto, pero se usaba mucho antiguamente para otra cosa. Para conservar los alimentos. Para conservar. Hoy en día, pues,
ya viene todo envasado, ¿verdad? Viene bien cerrado, ya le ponen también incluso conservantes, y eso ya hace que conserves mucho más la comida. Pero además tenemos la nevera o el congelador, donde guardamos las comidas y no hace falta salar. Pero ahí, con esa propiedad de la sal de conservar la comida, pues ahí sale el jamón, el jamón serrano. Y ahí, pues, ¿cómo salió? Pues claro, eso se tenía que conservar y se tenía que curar. Entonces eso se sala y después queda curado. Se le han eliminado ciertas bacterias, se le ha deshidratado en parte, y entonces el alimento se puede conservar mucho más tiempo. Así que, pues, para condimentar o dar sabor y para conservar. Que se sepa, de los primeros en documentar el uso de la sal fueron los chinos, en el siglo XXVII a.C. Incluso también Job escribió sobre ella. Job es del periodo más antiguo de la Biblia. Escribió lo siguiente: ¿se comerá lo desabrido sin sal? En Job 6:6. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Estaba ahí Job debatiendo y razonando. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? No sabemos si alguien le recetó a Job: no, Job, tú ahora comes sin sal por toda tu enfermedad. Y Job pues estaba diciendo: lo que no lleva sal no se puede comer, está insípido, ¿verdad? Y si no tienes otro remedio, pues es lo que hay, y uno se hace pues lo que hay, ¿no? Alguna vez me he olvidado de poner sal a alguna cosa y dices, ¡buah! Bueno, hoy estamos hablando de la sal. ¿Vale? Hay muchas cosas que poner en la comida, porque Dios ha hecho aquí en el mundo, ha hecho muchas cosas, y dice Dios que todo lo que Él ha creado se puede comer. De todo lo que Él ha creado se puede comer, y lo ha hecho para que lo disfrutemos. Pero hoy estamos hablando de la sal, ¿de acuerdo? La Biblia hoy nos habla acerca de la sal, y el Señor pone este ejemplo de la sal. No dice la pimienta, no dice otra cosa, dice la sal. Y vamos a ver algunos detalles hoy por los cuales el Señor dice la sal. Los romanos crearon incluso una ruta específica y se llamaba la vía salaria. Aquí tenemos la vía Augusta. En Roma, en Italia, tenían la vía salaria, que llevaba sal del mar Adriático hasta la capital, hasta Roma. Y allí llevaban sal, y la sal era muy importante. Cuando estudiamos la historia de las civilizaciones, leemos mucho acerca de las conquistas, de los reyes, de los inventos que se hacían, pero hay muchos otros detalles que no conocemos, pero que eran sumamente importantes, y una de ellas era la sal. Porque la sal se usaba también para pagar a los soldados. Los romanos utilizaban la sal para pagar a los soldados, y de ahí viene nuestra palabra salario. Los romanos les daban a los soldados sal, ¿para qué? ¿Para mojarse la lengua? No, porque con ella salaban sus alimentos, se llevaban sus propios alimentos, y esos alimentos se conservaban mucho más tiempo. Hoy en día, claro, tú vas a cualquier sitio y tienes tiendas, tienes supermercados, pero en aquel momento, cuando tú te ibas de tu cuartel, de tus cientos de provisiones, y te ibas a la conquista de Germania o de las Galias, allí no habían esos sitios, y tenían que llevarse un montón de comida y tenían que conservarla, porque ¿qué pasa con la carne si no la conservas? Se acaba pudriendo. Y con la sal la conservaban. Y ahí viene la palabra salario, del latín salarium. En aquella época no había nada para conservar los alimentos, y por eso utilizaban la sal. Y así, pues, el abastecimiento de comida para la población era muy importante, y la sal ayudaba a conservar los alimentos. Cuando matabas tú un animal, no te lo comías enseguida. Si estabas tú solo, obviamente no. Y aunque tuvieras familia, tampoco te duraba. O sea, lo tenías que conservar un cierto tiempo, porque no te lo comías en un día. Si matabas una vaca, si matabas a una gallina, queda así, en la cena. Pero si matabas una vaca, un buey, no te la comías en un día, te la comías en varios días y la conservabas en sal. La sal también es necesaria para el cuerpo humano, pero debemos decir, como ya sabéis todos, que el exceso de ella también es perjudicial. El exceso de la sal también es perjudicial. Y se recomienda solo ingerir de 2 a 3 gramos diarios de sal, más no.
de 2 a 3 gramos de sal solamente, más no. Y muchos alimentos ya llevan sal incluidos. Y si comemos lo que se llaman las patatas fritas y todas esas cosas, eso ya está lleno de sal y hacemos el cupo de no sé cuántos días ya con lo que comemos. La sal ayuda a regular la presión de sangre, así que la poca sal es mala y la mucha sal también lo es, pero la necesitamos para regular el flujo, la presión de sangre. También se encontró un químico que la sal se concentra en ciertas partes del cuerpo humano, como por ejemplo son las cavidades abdominales, en torno a los pulmones, corazón y el cerebro. Es donde se suele localizar la sal. Por eso cuando hay mucho exceso de sal es perjudicial para el corazón, porque allí se suele localizar la sal. Así que dicho todo esto, podemos extraer algunos pensamientos de lo que hemos leído y los comentarios que hemos dicho hasta ahora. Primero debemos de notar que Jesús dice a sus discípulos que ellos son la sal del mundo. Son la sal de la tierra. Son. No dice llegaréis a ser. Es un detalle un poco importante aquí. Un detalle a tener en cuenta. Sois la sal del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Bien podía haber dicho Jesús, vosotros llegaréis a ser un día la sal de la tierra, pero no dijo así. Dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La vida cristiana es el resultado de la obra de Dios en nosotros. La obra de Dios en nosotros. No debemos de convertirla en un proceso como si pudiéramos llegar a ser algún día algo, como si pudiéramos llegar algún día a llegar a ser lo que deberíamos de ser. No, Dios ya, en la salvación que tenemos en Cristo, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da ya esa capacidad de ser sal en la tierra. Que es un cambio, es un milagro que se produce en ese momento. De ser personas, de ser almas muertas, personas incapaces de ser sal en esa tierra, Dios nos cambia y nos hace sal en este mundo. Así, entonces debemos decir que el ser sal no depende de nosotros. No tenemos la capacidad para nosotros ser sal, sino que Dios es el que nos da esa capacidad. Dios es el que nos da esa capacidad. Igual que somos salvos por gracia, también Dios nos da capacidad para ser sal. En los libros de la Biblia que hemos estado estudiando hemos visto que se introducían ciertas herejías en la Iglesia. Y una de ellas, si no recuerdo mal, era el gnosticismo, o una parte del gnosticismo, enseñaba de que tiene que haber una iniciación en el cristiano, ¿no? Y que estamos capacitados o tenemos que ir llegando a un nivel superior de conocimiento. Eso no es lo que dice la Biblia. El Señor dice que somos la sal de la tierra, que vosotros sois la sal de la tierra. Y hay algunas personas, hay algunas sectas, hay algunas personas que enseñan estas cosas, que tenemos que ir aprendiendo y vamos adquiriendo hasta llegar a un punto. Pero no es lo que dice así la Biblia. Obviamente tenemos que aprender de la palabra de Dios, y una persona cuando se convierte no es que sepa toda la palabra de Dios. Ya la saben, no estamos hablando de eso. Pero sí que Dios nos ha dado ya la capacidad para poder compartir el Evangelio, para poder ser sal en esta tierra. No hay ningún procedimiento por el cual uno pueda llegar a alcanzar un estado superior, un estado, digamos, que llegue a un punto ya que lo ha alcanzado. No, Dios ha hecho su obra en nosotros y al hacer Él su obra, ya la ha hecho completa. Ya somos salvos en Él. También hemos dicho que la sal sirve para conservar. Se lavan los alimentos para hacerlos durar más, especialmente los pescados y las carnes, en un proceso llamado salazón. Una vez salado, pasaba a llamarse algo curado. En Apocalipsis 3, versículo 8, leemos lo que Dios le dice a la iglesia en Filadelfia. Le dice, yo conozco tus obras. He aquí,
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La palabra guardado también puede significar conservar. Conservar. Has conservado mi palabra y no has negado mi nombre. Estos hermanos conservaron las palabras del Evangelio tal cual las habían recibido, sin mezclarlas con el error, con el engaño, con las falsas doctrinas. Estos hermanos habían guardado la palabra de Dios. No la habían mezclado con palabras erróneas. Y tenemos muchas epístolas escritas con este propósito, de denunciar las doctrinas equivocadas, animando a los hermanos a conservar la pureza de la palabra de Dios. La fe, una vez recibida a los santos, es lo que escribe Judas. Es lo que escribe Judas. La fe recibida una vez a los santos. También Pablo recuerda a los Gálatas, los exhorta a que no se aparten del Evangelio. Si algún ángel del cielo viniese y os anunciase otro evangelio diferente, sea anatema. Conservar. También Pedro y Juan avisan de errores que se están introduciendo en las iglesias. Y vendrán falsos maestros que enseñarán e incluso llegarán a engañar. Vendrán falsos maestros y falsos doctores enseñando doctrinas erróneas. Pero el Señor nos ha dado también la capacidad de conservar la sana doctrina. Hemos de preservarla dentro de la iglesia y enseñarla fuera de la iglesia. Que el Evangelio dice que todos los hombres somos pecadores y que Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier persona que distorsione esta verdad está enseñando un engaño, está enseñando un error, una falsa doctrina. Negar todas estas verdades es como negar el nombre del Señor. Estamos negando su verdad. Estamos negando quién es Él. Y estamos negando el Evangelio de Cristo. Dios nos ha capacitado para todo esto. Es en el momento de nuestra salvación. También hemos dicho que la sal es para condimentar o dar sabor a los alimentos. Dice, la sal insípida no sirve para nada. Perdió su función. Pero el Señor nos ha capacitado para dar sabor. Pablo les dice a los colosenses que sus palabras sean sazonadas con sal. Sean vuestras palabras sazonadas con sal, en Colosenses 4:6. Antes hablábamos de cuando cocinamos. Cuando cocinamos y añadimos sal, pueden pasar dos cosas, ¿no? O que no llegamos al punto adecuado de sal y la comida queda insípida, cuesta comerla, después tienes que ir comiendo con el pote de sal y añadiéndote sal para acabar de comértela, o puedes pasarte de sal, que también haces que la comida quede horrible. No se puede comer eso, es imposible de comer eso. Por la mañana yo hago los bocadillos antes de salir de casa para desayunar. Y tenemos un botecito donde tenemos la sal y alguna vez se queda mal cerrado, y ya me ha pasado alguna vez, que ahí medio dormido coges, haces puff y se te sale toda la sal encima del bocadillo. Es imposible comerse eso, aunque yo coja después con un papelito y vaya limpiando, ese no se puede comer ya, porque la sal se ha metido tan adentro del pan que no se puede comer. Y está salado, demasiado salado ya. No se puede comer. Pero dice Pablo que pues sean nuestras palabras sazonadas con sal. Allí está hablando de la cantidad justa. Cuando hablemos, tenemos que darle ese sabor adecuado, ese sabor que es el correcto. Santiago mismo también da una ilustración acerca de nuestra lengua. Una terrible ilustración. Dice que es un mundo de maldad. Es un mundo de maldad. Y Pablo nos dice, nos advierte a los colosenses, sean vuestras palabras sazonadas con sal. Lo malo, lo peligroso de nuestro hablar es que cuando decimos algo, ya lo hemos dicho. Ya salió de nuestra boca. Y por mucho que después pidas perdón,
no sabes hasta dónde pueden llegar esas palabras. Yo no sé hasta dónde pueden llegar esas palabras. Y por mucho que yo pida perdón después, esas palabras pueden quedar resonando en la otra persona mucho tiempo. Y le pueden hacer mucho daño. Y Pablo dice, sean vuestras palabras sazonadas con sal. Pero se refiere a la justa medida. Darle al sabor correcto, al sabor adecuado, que tienen que ser estas palabras. Si son insípidas, no son buenas. Si son demasiado saladas, tampoco son buenas. Lo que a todo el mundo le gusta es todo al punto de sal. Al punto de sal. Alguna vez nos gusta un poco más saladito, pero no podemos comer siempre tan saladito, porque nos afectará a nosotros, a nuestro organismo le va a afectar eso. Acaba afectándole al cabo del tiempo. Por lo tanto, hay que comerlas al punto de sal. Por eso Pablo dice, pues sean vuestras palabras sazonadas con sal. No seáis insípidos, colosenses. No seáis tan tercos al hablar que vuestras palabras sean sin sentido, sean vacías o huecas. Tampoco seáis tan brutos al hablar que vuestras palabras hundan a la gente, sino ser sazonados con sal, en la justa medida, con esa cualidad característica de la sal que da el condimento, el toque justo de la sal. Cuando muchas veces decimos, se escucha, ¿no? Tengo que desahogarme. Y sí lo he dicho. Patapam. Ya iba lanzado, ¿no? Es que ya llegaba un punto que tenía que decírselo. Y estaba pensando un poco acerca de eso. De cuando nos desahogamos con alguien, se lo decimos todo a la cara y nos quedamos tan anchos. Pero no sé si eso es realmente hablar, como dice Colosenses. Sean vuestras palabras sazonadas con sal. Yo creo que es sazonado con sal cuando le decimos algo a una persona no pensando en nosotros solamente. Porque cuando yo me desahogo con alguien y le digo y se lo suelto todo, estoy pensando en mí solamente. En yo sentirme mejor. Pero no estoy pensando en la otra persona. No es que se lo merece, porque es un pesado, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Pero cuando pensamos solamente en nosotros, nos estamos pasando con la sal. Y no estamos pensando en la otra persona. No estamos haciendo nada para su beneficio. Solamente estamos pensando en nosotros mismos y en cómo nos sentimos. Al compartir el Evangelio, hablando del sabor, estamos poniendo el toque justo de sal a las cosas. Estamos dando el sabor correcto. Es como si fuese un barómetro o el punto de medición para poder saber si algo está bien o está mal. Esta semana tuvimos un problema en mi trabajo, en la prensa digital que tenemos. Y una de las tarjetas calibradoras de la máquina no funcionaba bien, por eso se va descalibrando. Y entonces teníamos un problema de conductividad en las tintas, había mucha corriente en las tintas. ¿Y qué pasa? Como esa tarjeta estaba mal calibrada, todo funcionaba mal. ¿Y por qué va mal? ¿Y por qué va mal? Y hasta que no vino el técnico con un aparatito especial y lo puso en su sitio y midió la conductividad de las tintas, es que esto está muy elevado. Bueno, pues la máquina no nos ha avisado de que estaba mal. No, claro, porque la máquina no puede medir esto por esto, un montón de cosas. Vale. Hasta que él no calibró otra vez la tarjeta, no se pudo medir bien ese problema. Y la palabra de Dios tiene ese punto de calibración, en el cual añade la sal que debería añadírsele, y si algo queda muy salado, es que estaba mal de origen. Y entonces la palabra de Dios es ese punto de sal, ese punto de sabor que el mundo necesita. Y el mundo necesita que nosotros seamos esa sal que se le añade al mundo, para dar a conocer lo que está bien y lo que está mal. Como cristianos necesitamos darle ese sabor al mundo,
para dar a entender, dar a conocer el pecado. Llamar al pecado lo que es pecado. Llamar bueno a lo que es bueno, llamar malo a lo que es malo. Y cuando la Iglesia, cuando el cuerpo de Cristo falla en dar ese punto de sal, no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, ser sal de esta tierra. Cuando nosotros nos olvidamos de nuestro deber, nuestras tareas, entonces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ser sal de esta tierra, ser ese punto de calibración. Estamos en una conversación, en el trabajo, mientras comemos o donde sea. Y somos allí ese punto de ¿cuántas veces estás encontrado en ese momento, ¿no? En esa coyuntura en que está hablando de cierto tema y tú estás ahí o estás callado porque dices, como abre la boca, no me van a hablar más. Y al final tienes que decir algo, o porque te preguntan, y tú das tu opinión. Obviamente basada en la Biblia, la palabra de Dios. Y eres ese punto de sal para decir, la palabra de Dios, la Biblia. Aunque a veces no digamos todas estas palabras. Pero damos a entender, vamos a reflexionar a la gente de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal cuando lo pasamos en la palabra de Dios. En cuarto lugar, también hemos dicho que el cuerpo humano necesita poca sal. El cuerpo humano necesita poca sal. Ahora, yo no puedo pensar en el Evangelio, en este aspecto. El Señor utiliza ciertos ejemplos y saca ciertas características de esas cosas, de esos elementos, de esos ejemplos. Y ciertas características no las saca, porque no son aplicables. Pero en la cuestión de la sal, que el cuerpo necesita poca sal, podemos decirlo también que con poca sal ya es suficiente. Con poca sal ya es suficiente. Y es que Dios con poco ya hace mucho. Y en la historia de la Iglesia podemos ver que la Iglesia ha funcionado de esta forma. Con poco Dios ha hecho mucho. Con poco Dios ha hecho mucho. Y podemos acordarnos, por ejemplo, de Jonás. Fue él solo a Nínive a predicar. Fue él solo a Nínive a predicar. Y se convirtieron todos. Un poquito de sal allí. Fue suficiente para evidenciar el pecado que había. Para evidenciar la maldad que había en esa ciudad. Ese poquito de sal que Dios añadió ahí dio a luz, evidenció el problema que había. Y se convirtieron. Y se convirtieron todos. La Biblia así lo dice. O Gedeón, cuando iban con todos los soldados a luchar contra los madianitas, acabaron con 300. Dios utiliza poco para hacer su obra. Lo utiliza con un propósito, para que se sepa que es Él el que lo hace. Y muchas veces se lo dice así a Israel, para que sepáis que soy yo el que os ha librado, para que sepáis que soy yo el que hace las cosas, para que me deis a mí la gloria. Necesitamos poca sal en nuestro cuerpo para vivir. Dios puede utilizar también poco para hacer su obra. No necesita grandes cantidades. Por un poquito, Él ya tiene suficiente para hacer su obra. También, finalmente, en el quinto lugar, también hemos dicho que la sal tiene que ver con la regulación de la presión sanguínea y se concentra cerca del corazón, del pulmón y del cerebro. Ahí es donde se va acumulando la sal. Ahora, si la sal también es el Evangelio, qué mejor lugar donde guardarlo que en el corazón, ¿verdad? Que en los organismos claves principales de nuestro cuerpo. Corazón, pulmones, el cerebro. Que la palabra de Dios abunde en vosotros en la abundancia. La palabra de Dios mora en vuestros corazones, en vuestras mentes. ¿Dónde meditamos la palabra de Dios sino en nuestro corazón y en nuestra mente? Ahí es donde debe de habitar. Debe de acumularse la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora aquí sí, no hay límite de exceso en este. La sal sí que es perjudicial en exceso en nuestro organismo, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios tiene que habitar más y más, y no hay límite de exceso en nuestra mente ni en nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro testimonio delante de los que nos rodean?
¿Cómo es? ¿Estamos dando el punto adecuado de sal? ¿Estamos dando el punto adecuado de sal a los que nos rodean? Dice la Biblia que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora, físicamente, eso es imposible. La sal pierde su sabor, porque es su esencia. La sal no puede perder su sabor. Por lo tanto, si no sala, es que no es sal. Si no sala, es que no es sal. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Si tú estás extrayendo sal de esa piedra, de esa roca, cuando ya no sale más sal, es porque ya no hay sal allí, por mucho que cabes. Pero la sal sigue siendo sal y sigue salando. Se disolverá en el agua, se disolverá en la comida, pero la sal siempre será salada. Y si coges un granito que parece sal y lo chupas, uy, esto no está salado, quizás no es sal, estás equivocado y estás cogiendo azúcar, que se parece mucho, ¿verdad? ¿Alguno le ha echado alguna vez sal al café? No lo hagáis, no está bueno. Igual a veces se le echa azúcar a la comida, ¿verdad? Y haces ese contraste para quitarle esa amargura, ese amargor. Pero si no sala, es que nunca ha sido sal. La sal no deja de salar. Así que si no salas, es que nunca lo ha sido. Es que nunca lo ha sido. Pues si no tienes a Cristo, acude a Cristo, porque Él es el único que puede darte esa sal. Es el que pondrá el sabor correcto en nuestra vida. Él es el que pondrá el sabor correcto a nuestra vida. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos amas. Tú, Señor, nos has dado el Evangelio. Y tú, Señor, haces tu obra maravillosa en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, para tu gloria. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos a acabar el culto.